Hola, buenas tardes o buenos días, tal Mario, Raúl, ¿escucháis bien? Perfecto, gracias Raúl. Bueno, pues nada, de nuevo una semana más en la asignatura de instrumentos financieros derivados y bueno, pues como recordáis o como siempre os digo, solemos dividir la clase en dos partes. Una primera parte que va a ser tratar o analizar un poco el entorno global que tenemos, el entorno que nos afecta a nuestro día a día como asesores, como gestores patrimoniales y luego pues abordar la parte que nos quedaba del tema 3 de introducción a los derivados con un caso que veremos hoy, en este caso adelantando también de cobertura de riesgos, ¿vale? Entonces, bueno, ya estamos un poco en breve, nos vamos a meter en materia de cada uno de los activos financieros, tanto materias primas, bonos, eh, divisas, incluso veremos algo de renta variable, cómo hacemos estas coberturas o cómo hacemos estas inversiones vía derivados, ¿vale? Dentro del mundo, lógicamente, que nos toca de asesoramiento, gestión patrimonial o de carteras, ¿vale? Que también es muy útil para lo que es la gestión de fondos si terminásemos nuestra labor siendo un portfolio manager o gestor de carteras, ¿vale? Entonces, bueno, empezamos como siempre en esta parte inicial de actualidad, ¿vale? Que yo creo que en este sentido, bueno, pues estamos ante un entorno de nuevo incierto, con idas y vueltas en los mercados de los activos de riesgos, básicamente, o sea, al hilo de cualquier comentario pro aranceles, en contra de aranceles, pro intervención de la autoridad monetaria o de los bancos centrales. Es decir, estamos en un entorno de incertidumbre total. Pero insisto, nosotros desde el punto de vista profesional, desde el punto de vista asesor, solamente tenemos que tener un relato, ¿vale? Trump metiéndose con la Reserva Federal, como dice Raúl, en efecto. Bueno, más que metiéndose, haciendo una injerencia de que no le interesa o que quiere que sea mucho más laxo en tipos de interés y como no le, pues no, de momento no le está haciendo caso o de momento él, Powell, que es simplemente el representante o el presidente de la Fed, lo que ha venido a decir es que estamos en un proceso de incertidumbre debido a los aranceles que su gobierno ha introducido y que no sabe los efectos que va a tener sobre la economía. De hecho, y un paso más allá, unos días antes de las declaraciones de Trump, y hablaba del proceso de estanflación. Recordad que los procesos de estanflación son procesos en los cuales se produce un estancamiento de la economía, llegando incluso a recesión, junto a tasas de inflación más elevadas. Eso para los economistas, para la gestión es complicada, porque realmente hay pocos activos que te sirvan de refugio, ¿no? Pero bueno, quitando todos estos acontecimientos, ¿vale? Lógicamente, pues nuestros clientes, a día de hoy, el análisis que podemos aprender o la experiencia que os puedo transmitir es que aquellos clientes que están bien asignados de riesgo, es decir, que están en los perfiles de volatilidad y de riesgos que ellos quieren o que estaban cómodos, no suele haber problema. ¿Cuáles son lo digo porque esto nos va a pasar a lo largo de nuestra vida en las diferentes crisis que os toque vivir? ¿Qué clientes o qué situaciones nos pueden incomodar? Nos puede incomodar que cuando aumenta la volatilidad se detecta que hay clientes o que su percepción al riesgo es mucho menor, lógicamente cuando sucede algo. Entonces, es muy importante, por eso digo siempre que aparte de tener conocimientos técnicos, es muy importante tener una cercanía con el cliente para entender perfectamente su filosofía, lo que busca en la gestión cuando nos cede o invierte en un producto nuestro, ¿vale? Es fundamental porque esa perfilación, ese análisis nos va a permitir evitar, cuando sobre todo las situaciones vienen complicadas, que su perfil o su riesgo esté por encima de lo que él podría tolerar, ¿no? Y eso es un poco lo que estamos viendo a día de hoy de manera generalizada a nivel profesional. Aquellos clientes que toleran el riesgo entienden lo que está sucediendo, pueden en un determinado bajarse del carro, lógicamente, y decir, oye, no quiero asumir este riesgo. Incluso nosotros ya nos hemos bajado y hemos reducido o hemos cambiado una estrategia mucho más defensiva, pero aquellos clientes que estaban en una posición mucho más arriesgada en la que ellos mismos podían tolerar, son los primeros que se van a verse incomodados, ¿vale? Entonces, en este entorno de incertidumbre, un poco lo que estamos viendo, pues hemos visto idas y vueltas en los mercados de renta variable, en los mercados de bonos hemos visto también situación crítica sobre todo, y lo que sigue siendo la devaluación del dólar, ¿no? El dólar creo que es la variable única en la cual su tendencia es prácticamente inamovible. Las bolsas, como activos de riesgos y volátiles, pues tienen un juego de ida y vuelta, pero los activos más serios
que siempre os he dicho que son el mercado de las divisas y posteriormente el mercado de los bonos, están en una película muy diferente a las idas y vueltas del mercado de renta variable, con lo cual nos indica que ahí todavía hay un proceso, que no hemos llegado a los objetivos seguramente que tenga pensado la administración Trump en devaluar su dólar. No sé si será el 1,20, el 1,25, el 1,30, todavía no hemos llegado a los objetivos y eso va a ser seguro un mecanismo de negociación de cara a los aranceles y de cara a lo más importante que es la renegociación o la forma de endeudarse de Estados Unidos en el sistema. Bueno, este sería un poco el resumen. Mucha volatilidad, mucha incertidumbre, mucha dificultad, entornos que a veces hay días que pensamos que todo el mundo se va a solucionar y hay otros días que pensamos que es el fin del mundo. O sea, siempre en el término medio está la virtud, ¿no? Y entonces pues podemos decir que tenemos que saber gestionar estos riesgos, que los derivados nos permiten moldear muy bien nuestras carteras sin tener que deshacer ninguna inversión final que nos guste, pero que son momentos de incertidumbre y posiblemente momentos históricos. Es decir, es muy difícil ver cómo una crisis de tipo colapsa o surge en un momento determinado. A nosotros nos ha tocado vivirla de lleno en estos meses. Como última puntualización, creo que os pasé un detalle, un ensayo, ¿no? que creo que os lo traduje al castellano, muy interesante aquel que lo haya podido leer, el que no, pues entiendo que es largo y tedioso, pero que explicaba muy bien la estrategia que seguía la administración Trump o aquí va a seguir. ¿no? Estamos, como digamos, en la mitad del proceso. Ese primer panfleto lo que nos viene a decir es un poco esa devaluación del dólar, esa guerra comercial o esa forma de presionar a los países vía esos aranceles y ahora queda un poco las negociaciones que muchas de ellas van a ir en términos de aislar por un lado a China y por otro lado ser que el resto del mundo sea acreedor de Estados Unidos. ¿no? Eso veremos si lo logran porque veremos quiénes están o no de acuerdo con esta situación. ¿Vale? Y si yo tuviera que decir cuál es el mayor riesgo, cuando hay un cliente me pregunta, ¿cuál es el mayor riesgo que estamos ahora mismo o que podemos asumir? Mayor riesgo, como ya os dije en un momento determinado, es el reseteo de la era económica o del sistema monetario que habíamos creado hasta ahora. Es decir, todo lo que se creó en Bretton Woods, aquellos que habéis estudiado economía, pues lo recordaréis, que fue todo el patrón oro que luego se cayó, pues ahora podríamos estar en una remodelación o reestructuración de la era económica nueva, donde ya históricamente ha sucedido, hay monedas que no desaparecen, pero prácticamente su valor es prácticamente irrelevante, es decir, la depreciación de las divisas es muy alterada y se produce una, como digamos, una reestructuración de deuda global y mundial. Ese para mí sería el peor escenario, básicamente por el gran número de activos y de inversiones y de pensiones y de penetración que hay de los mercados financieros en los sistemas globales. Imaginaros el caos que se podía originar, pero ahora mismo el mayor riesgo que hay es que cambiásemos de modelo económico o que de modelo monetario y eso genera unas distorsiones pues muy importantes en los próximos años. No sé si llegaremos a ese término, yo espero que no, porque eso sería un reseteo del sistema y eso sería pues unas pérdidas cuantiosas en casi todos los años. ¿no? Entonces, bueno, ese sería el mayor riesgo. Si algún cliente me lo va a preguntar, he dicho, el mayor riesgo es que cambiemos de sistema que ha venido funcionando durante los últimos prácticamente 100 años, ¿no? Desde el año 1900. Bueno, pues este sería el entorno. No sé si tenéis alguna inquietud después de este comentario o algo que queráis aportar. Bueno, me comentéis en el chat que se está perdiendo la confianza en el dólar. En efecto, esa es una de las variables por las que se evalúa. Y no solamente en el dólar, sino los activos en dólares y uno de los activos más importantes, ya más, que es considerado a nivel mundial como refugio, son los bonos americanos. Si esos bonos que a día de hoy lo consideramos como uno de los activos más seguros, dejo de confiar, imaginaros en qué puedo confiar. ¿no? Pues genera una incertidumbre. Algunos hablan de que los mercados de equity y las acciones podrían ser un valor refugio. Os aseguro que en un cambio de era monetaria económica no hay refugio, excepto todo aquello que no esté relacionado con el mundo fiat o el mundo fiduciario. ¿Qué podría ser? El oro, por un determinado, sí. Las criptomonedas, entendidas el Bitcoin como un medio de pago diferente para poder canjearlo, podría ser. Pero bueno, esperemos que no lleguemos a ese punto porque realmente estaríamos hablando de problemas mayores para todos, pero ese sería el mayor de los riesgos. De cara a la parte positiva, ¿cuáles son las soluciones? Las soluciones ahora mismo a corto plazo no son fáciles de ver, ¿no? Sería, pues, si me dijerais que mañana se levanta la administración Trump y dice que, bueno, que hasta aquí hemos llegado y que, bueno, pues que se ha replanteado y que
vuelve al origen, que no hay aranceles, que lo único que quiere es llegar a buenos acuerdos con todos y que todos somos muy amigos, bueno, pues sería una sorpresa, pero si eso pasase, pues entiendo que es como borrón y cuenta nueva, aquí no pasa nada y veremos en qué credibilidad queda esa administración cuando después ha generado este ruido a nivel internacional. No creo que llegue a pasar eso porque yo creo que tienen un plan y realmente pues lo que tenemos va a ser pues tiras y aflojas que se van a reflejar en diferentes mercados. Desde el punto de inversión no es el mejor momento para asumir riesgos, con independencia que haya oportunidades, digo para un inversor a medio y largo plazo. Desde el punto de vista táctico sí que hay oportunidades puntuales o estrés de mercado que te permiten en un determinado intervenirlo o verlo. Nosotros, o yo desde el punto de vista personal, esperaría un mayor tensionamiento, esperaría dos variables de cara al mercado actual. Una, ver dónde se para el dólar, ver cuál es el objetivo real de Estados Unidos de depreciación de la misma, si es 1,25, 1,30, 1,20, el nivel que más tarde o temprano se va a conocer, ¿vale? ¿Cuál es ese objetivo? Y luego, si hubiera un momento de estrés del bono americano, ver en qué momento, en ese momento de estrés, cuando estemos muy cerca de lo que será la intervención de bancos centrales para el mundo. Esos serían los dos catalizadores que podríamos ver un final de la crisis. De momento todavía están lejos de que se produzcan y bueno, pues estaremos pendientes. Bueno, si no comentáis nada o no queréis decir nada o os preocupa, paso ya directamente a retomar la parte más que nos interesa, la parte de la asignatura, aunque bueno, siempre creo que es bueno estar al corriente de lo que está sucediendo. ¿Vale? Bueno, voy a compartir pantalla. Si queréis, me interrumpís en cualquier momento, recordad como siempre, en el chat también, ¿vale? En cualquier momento pues podéis intervenir o preguntar, ¿vale? La semana pasada estuvimos viendo un poco la introducción al mercado de futuros, estuvimos viendo algunos conceptos, estuvimos viendo cómo funcionaban. Hoy vamos a terminar ese conocimiento o esa introducción porque ya a partir de la semana que viene ya nos metemos con futuros concretos de activos subyacentes concretos, ¿vale? Recordad, insisto, no tengamos miedo al uso de derivados. El uso de derivados se va a popularizar, se va a usar cada vez más. Cada vez lo utilizamos más los gestores para nuestra gestión de riesgos o para moldear las carteras. Los inversores particulares también cada vez utilizan más estos productos por su apalancamiento, por su flexibilidad, por su capacidad de negociación. Todo lo que hemos hablado hasta ahora, ¿no? La facilidad de las tecnologías, el tener los mercados en la palma de tu mano y que puedes seguirlos directamente y incluso poder contratarlos con tu móvil o con cualquier aplicativo. Con lo cual, todo eso ha facilitado y hace que esa información fluya y que todo el mundo tengamos esa capacidad de tomar decisiones. Sí que es importante entender que tenemos que tener dos áreas muy claras diferenciadas del uso de derivados. Una de ellas es la cobertura de riesgos, ya sean riesgos corporativos, riesgos en una empresa pues, de tipos de interés, de divisa, etcétera, ¿vale? O riesgos financieros de un cliente a nivel de acceso a los mercados, de posicionamiento, ¿vale? Una vez, dice, un cliente quiere reducir riesgos o no tiene la capacidad de vender, como hemos visto caso y seguiremos viendo, podemos utilizar los derivados como lo que se llama un hedge, como una cobertura de un riesgo que yo tengo abierto en los mercados, ¿vale? Recordad que las corporaciones financieras, ¿vale? Las entidades, no solamente los bancos, sino corporaciones no financieras, compañías petroleras, líneas, eléctricas, etcétera, tienen riesgos financieros abiertos, su deuda, sus tipos de interés, los pagos que hacen en otra divisa, y todo ello lo machean o lo mitigan con instrumentos financieros derivados, ¿vale? O sea, que desde que es un producto no solamente donde puedo asesorar desde un punto de vista de inversión o desde un punto de vista meramente puro de mercados financieros como una inversión, ¿no? Sino también pensar en el asesoramiento, en la gestión, en el acompañamiento. De hecho, muchos de nuestros profesionales terminamos o pasamos parte de nuestra vida profesional asesorando a compañías no financieras, a grandes compañías que tienen grandes volúmenes de riesgos en una actividad y nosotros utilizamos pues, nuestros conocimientos y el uso de los derivados para ayudarles a gestionar ese riesgo que es financiero y es ajeno a su propia actividad, ¿vale? Con lo cual, eso también se abre una posibilidad de cara no solamente laboral, sino cara de conocimiento, ¿vale? Y luego, por otro lado, tenemos el uso de los derivados, que también es muy potente como inversión. Es decir, cómo accedo a los mercados financieros y utilizo ese instrumento para invertir, para tomar una decisión de inversión. Una decisión de inversión quiere decir que tengo que conocer primero el activo subyacente, quiero invertir en ese activo subyacente y luego adicionalmente, si luego a través de un derivado, conocer las especificaciones de ese derivado y lo que ello implica.
¿vale? Por ese apalancamiento que decíamos, por la contratación a través de una cámara, determinadas características. Y luego recordar que, como hemos empezado la clase, los derivados están considerados como producto complejo y no todos los clientes, incluso vosotros mismos, a la hora de realizar un test MiFID, si no tenéis o no demostráis la capacidad de asumir unos riesgos determinados, puede ser que vuestro perfil no os permita la contratación de estos productos. Estos productos están considerados como producto complejo y pues, te exigen no solamente una serie de conocimientos, sino un perfil relativamente con riesgo elevado. ¿Vale? Con lo cual, incluso aunque yo quisiera invertir o utilizar los mismos, si no cumplen con el perfil, no podré realizarlo desde el punto de vista personal. Sí que lo puedes realizar como gestor, como responsable, como profesional, ¿vale? Pero a lo mejor no a título individual. ¿Vale? Eso lo vamos a ir viendo a lo largo del curso porque es muy importante y lo veréis también en otras asignaturas y iréis viendo lo importante que es la posibilidad de invertir con el perfil de inversión del cliente. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Algo que queréis comentar? ¿Algo que os quedara con dudas de la semana pasada o algo de lo que hemos visto hasta ahora que queráis decirme? ¿O todo correcto? Vale, Raúl. Vale, no dudéis en preguntar, no dudéis en cualquier matiz o algo que no os suene correctamente o que os genere duda, no dudéis, ¿vale? En realizarlo, ¿vale? La semana pasada recordad que habíamos visto los antecedentes, esa diferencia entre que inicialmente, pues como conocíamos, contratos forward, que eran contratos a una fecha determinada, como los seguros de cambio, ¿vale? Y veíamos las diferencias entre un contrato forward y un futuro, ¿no? Esos mercados OTC o no o de counter que se llaman, con contratos regulados. Y veíamos diferentes, os expuse en las diferentes presentaciones, os pasé el link de diferentes cámaras, donde ahí podemos indagar con futuros, opciones de múltiples activos subyacentes. Y además esto va a ir creciendo, cada vez va a ir habiendo más activos subyacentes, lógicamente esos activos subyacentes o esos futuros o esas opciones, cuando digamos opciones, lógicamente van a estar siempre bajo activos subyacentes que cumplan esas características. Recordad que veíamos al principio del curso, pues que sea un activo volátil, que sea un activo pues comercialmente importante, es decir, que se consuma, que tenga una transacción comercial relevante, que no sea un producto de nicho de mercado, pues de una zona muy concreta y prácticamente con poco comercio internacional, y que tengas una incertidumbre en la formación de los precios, ¿vale? Es decir, que sean volátiles y que no sean precios fijados. Eso nos permite que por la demanda de necesidad del producto en sí, de activo subyacente, más el riesgo que se asume en la variación del activo, el mercado de futuros se abra a negociar o a crear derivados respecto a ese activo subyacente. ¿Vale? ¿Y cómo hacemos la formación de los precios? Pero esto hablamos de la formación de los precios teóricos, ¿vale? Porque es muy importante. Ya os lo dije la semana pasada, yo hoy día como profesional, cuando acudo a los mercados de derivados y acudo al mercado de futuros de cualquier activo subyacente y acudo a la cámara, ¿vale? Yo ya a día de hoy no entro a valorar si el precio que me están cotizando es correcto o no, ¿vale? El mercado es tan eficiente que en los mercados ya maduros y en mercados también muy avanzados y desarrollados, prácticamente el diferencial que hay entre la demanda y la oferta, o sea, lo que es el bid-offer spread, o la diferencial entre comprar y vender es tan mínimo, es decir, el precio está muy ajustado, como digamos, tan ajustado que no hay margen de error para el arbitraje, ¿vale? Con lo cual yo como profesional el uso de derivados no entro en la primera parte a calcular la valoración o el valor de ese derivado. Eso no quiere decir que no sepa de qué depende esa valoración. ¿Por qué? Porque a lo mejor ahora profesionalmente estoy en productos maduros, pero si mañana yo profesionalmente tengo que ir a una cámara nueva y tengo que desarrollar el uso de un derivado de un activo subyacente nuevo, tengo que saber cómo se componen esos precios y así evitar el arbitraje que pudiera darse. ¿Vale? Entonces, la formación de los precios tiene en cuenta, y esto lo hemos repetido varias veces, diferentes parámetros. Uno va a ser el tiempo o el plazo. Y recordad que en economía todo lo que es plazo o incertidumbre en el tiempo es un tipo de interés asociado. Esto es simplemente traer a valor presente unos flujos o capitalizar unos flujos conocidos. ¿Vale? Todo ello, es decir, cuando estoy hablando de la fijación de un precio, no hoy, sino a un plazo determinado, a 10 días, a 20 días, a 3 meses, a 6 meses, tengo que tener en cuenta el tipo de interés libre de riesgo que hay en ese periodo. ¿Por qué? Porque estoy calculando un flujo de hoy
en una fecha futura, ¿vale? Y eso es fundamental. Y en finanzas y en economía, todo lo que es plazo o tiempo, hay que tener en cuenta el coste o el precio del dinero en ese tiempo. Luego, conocer las características propias del activo subyacente. Es decir, el tiempo va a afectar a todos los derivados que conozcáis. En el momento que hay un plazo en la operación, hay un tipo de interés y eso afecta al precio de la operación, ¿vale? El tipo de activo, las características del mismo. No va a ser lo mismo un bono que una acción. La acción puede tener dividendos o una divisa, ¿vale? Cada uno de ellos va a tener unas características determinadas por la propia composición del activo subyacente. Una acción puede o no, pero en muchos casos tiene el pago de un dividendo. ¿Qué pasa o cómo calculo cuando la acción va a pagar un dividendo y yo como tenedor del derecho, como el tenedor del futuro, no tengo derecho a ese dividendo? Recordad que los dividendos, o cuando lo veáis más adelante en la gestión de carteras de renta variable, los dividendos es un pago explícito que hace la compañía, que reparte sus resultados y lo hace entre sus accionistas, ¿no? El que tenga yo un derivado de esa compañía. Con lo cual, a la hora de formar los precios de ese derivado, tengo que tener en cuenta que si en ese periodo va a haber un pago de dividendo, yo voy a descontar ese pago de dividendo en el futuro. Lo veremos también, ¿vale? Con lo cual, las características propias del activo subyacente también definen o condicionan el precio que yo veo en la pantalla. Es decir, cuando yo veo el precio, ya sé cuál es, ya está todo incluido, pero tengo que saber que siempre hay un coste de tipo de interés, tengo que saber que si es una acción está teniendo en cuenta un índice, está teniendo en cuenta la ponderación de todos los dividendos que se pagan en ese índice durante ese periodo, si es un bono, los cupones que hay, etcétera, etcétera, ¿vale? Y luego estaría la formación del precio, ¿no? Del futuro, si está por encima, cuando el futuro es mayor que el spot o el precio contado, se dice que está cotizando con prima, ¿vale? Cuando cotiza igual, se dice que cotiza a la par, y cuando se cotiza por debajo, se dice que cotiza con descuento. La fórmula más tradicional, y solamente teniendo en cuenta el coste del tipo de interés, sería esta, ¿vale? Si yo quiero calcular el precio del futuro sobre un activo que no tiene ningún valor en medio, ningún pago de nada a un periodo determinado, solamente diría, si hoy vale 50, ¿cuánto va a valer o cuál sería el precio del futuro dentro de 3 meses? ¿Vale? Si yo quiero asegurarlo, ¿vale? Si yo pago hoy 50, ¿cuál va a ser el futuro? Si yo solamente tengo en cuenta el tipo de interés del dinero debido al apalancamiento, podría calcular el precio teórico de ese activo o de ese futuro de ese activo subyacente. Eso es el precio teórico, porque realmente lo que me está descontando es que yo tengo un apalancamiento o una financiación a un tipo de interés. Recordad que yo estoy comprando, aportando unas garantías y no el 100% del capital. Tengo el derecho y la obligación, tengo la obligación, la capacidad de compra de ese activo a esa fecha determinada, ¿vale? A una fecha determinada futura. Si yo me traigo ese activo a valor presente, con el tipo de interés será el precio del contado activo, ¿vale? Eso sería el conocimiento teórico de qué es el valor de los flujos en el tiempo, ¿vale? Esto recordará mucho a conceptos que a lo mejor habéis visto en otro tipo de asignaturas, no de este máster, sino a lo mejor de vuestras formaciones, como es el BAN, valor actual neto, la TIR, son conceptos similares, pero recordad que siempre, en todos ellos, recordad esa tasa de descuento, todos ellos siempre se tiene en cuenta el valor del dinero en el tiempo, ¿vale? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Todo bien? ¿Seguimos en el hilo? Vale. En función de la tipología del subyacente, vamos a ir incorporando, y esto luego lo vamos a ir viendo cuando veamos cada uno de los futuros, fijaros, algunos valores concretos o variables concretas que afectan al cálculo, ¿vale? Recordad que en este caso nosotros vamos a entrar muy poco en lo que es calcular el precio de un activo subyacente, muy poco, porque realmente no os va a aportar valor. Me interesa que lo conozcáis. Realmente a vosotros lo que importa, lo que realmente aporta valor con el conocimiento de los derivados, primero es conocer sus especificaciones y cómo funcionan, y luego conocer las destrezas o qué habilidades o qué operaciones realmente puedo hacer, ¿vale? A la hora de gestionar o asesorar. Pero sí que es bueno saber, como decíamos, qué interviene. En las commodities, que son almacenables y que realmente la commodity tiene
Cuando haces un futuro sobre una commodity, sobre el petróleo, sobre el cobre, sobre cualquier materia prima, pues realmente a veces tiene varios componentes, ¿no? Aparte del precio, fijaros, el spot, que es el precio actual, y como siempre el tipo de interés a un plazo determinado. En este caso ponemos la U, que sería el coste de almacenamiento o incluso el coste de transporte. ¿Por qué? Porque los derivados, cuando hacen entregas, estos productos que se hacen con entrega física, es decir, cuando tú compras un futuro del barril del petróleo, estás comprando 1000 barriles, estás comprometiéndote a comprar 1000 barriles de petróleo de West Texas y que se entrega en el puerto de Ámsterdam. Esa es realmente la operación que estás realizando, con lo cual tienes que tener en cuenta que hay un coste de almacenamiento o un coste de transporte que también puede verse alterado. Acordaros crisis recientes que hemos visto, pues el canal de Suez, un bloqueo puntual por una guerra o por un accidente. ¿Eso qué hace? Encarece en un determinado esta variable y de repente vemos alteraciones en el precio del futuro, básicamente porque se produce un suceso anormal que es debido al coste de almacenamiento o transporte. ¿Vale? Posiblemente es pequeño, pero tenemos que conocer esa variable porque a veces pasan esos pequeños squeeze o cambios de precios pues muy rápidos y prácticamente sin justificación debido a la formación de precios propio que hay dentro. Insisto, debemos conocerlo. Cuanto más información tengamos, cuanto más conocimiento tengamos de lo que hay detrás, mejor base, más formados estamos para poder abordar con nuestros clientes cualquier tipo de operación o cualquier tipo de asesoramiento. ¿Vale? Eso es muy importante. ¿Vale? Pero no quiere decir que nosotros vayamos a trabajar cada uno de estos casos calcular el precio de un activo subyacente. Me interesa menos. Me interesan otros conceptos mucho más importantes y mucho más prácticos para vuestro desempeño profesional en el futuro. ¿Vale? Y activos con rentabilidad cierta o conocida, como son los dividendos, pues observamos que lógicamente en el precio futuro tengo que descontar, fijaros, ¿vale? En ese tipo de interés que yo recibo menos la tasa o el dividendo que yo vaya a realizar. ¿Vale? Esto lo iremos viendo con cada uno de los activos, pero tenemos en cuenta lo que hemos dicho. Tipo de interés siempre que es a plazo y tenemos que tener qué flujos hay durante ese periodo en el activo subyacente que condicionan lógicamente el precio del activo subyacente, el precio del derivado. ¿Vale? Recordar que es todo lo que hay detrás de un derivado es un activo subyacente, no hay nada más. ¿Vale? Aquí os he puesto algunos ejemplos, son parecidos a los que tenéis en el tema, pero fijaros que una tonelada de arroz tiene un precio de contado de 3.500 euros por tonelada, siendo su coste de almacenamiento 1.000 euros, ¿vale? Si el tipo de interés libre de riesgo es del 4%, el precio futuro a un año, ¿vale? Estos son 1.000 euros anuales. Si tuviéramos que calcular siempre un precio trimestral, pues tendría que dividir entre 3, igual que pues, calcular pues, el tipo de interés a 3 meses, ¿vale? Pues el futuro tiene en cuenta el precio del spot más el coste de almacenamiento a un año, porque realmente el coste es lo que vale la mercancía, pero como no la voy a tener realmente en mi posesión, sino que va a estar almacenada y reservada para mí un año, eso tiene un coste, ¿vale? Pues tengo que tenerlo incluido, multiplicado lógicamente por el tipo de interés libre de riesgo. Y ese sería el precio teórico, ¿vale? Del precio de la tonelada de arroz en la formación de precios. Este sería el precio que veríamos en la pantalla, ¿vale? Para poder comprar o vender este futuro en función de mis necesidades. ¿Vale? Lo que me interesa, posiblemente a mí, y que aprendáis, es a partir de aquí, cuando yo tengo el precio, cuándo tengo que comprar o cuándo tengo que vender, no de manera especulativa, sino en función de mis intereses de cobertura o riesgos que yo tengo que asumir. ¿Vale? Lógicamente, si yo quisiera apostar por el arroz o por el encarecimiento del precio del arroz, pues tendría que comprar, porque realmente estoy apostando a qué? A que el precio del spot, el 3.500, va a subir a lo largo de un año. ¿Por qué? Porque yo pienso que va a haber mayor demanda del arroz, va a haber mayor restricción o lo que sea, y pienso que va a subir. Si yo quiero hacer una inversión, la cual mi inversión es apostar por el precio del arroz y hacer una inversión relativa, pues compraría futuros, ¿vale? Para haberme beneficiado de la subida de este activo, ¿vale? No compraría futuros para ver si sube el almacenaje, que eso más o menos va a estar más estable. Hombre, puede haber una sorpresa y de repente encarecerse el almacenaje y también me veo favorecido de el precio del futuro aumentaría por ambos lados, ¿no? Pero no es parte de lo que, ¿vale? Eso sería una inversión. Luego ya veríamos y vamos a ir viendo por cada uno de los activos subyacentes concretos, vamos a ir conociendo cómo realizar estas operaciones, ¿vale? Y también, otro ejemplo,
una acción que cotiza en la actualidad a 50 euros, cuya rentabilidad por dividendo se sitúa en el 3,5, es decir, tiene un 3,5% de dividend yield o rentabilidad por dividendo, mientras que la rentabilidad libre de riesgo se sitúa en el 7%. Fijaros, la compañía con un dividendo bajísimo, porque si yo tengo la rentabilidad libre de riesgo, es decir, sin asumir riesgo, el tipo de interés está al 7% y esta compañía paga un dividendo del 3,5%, es una compañía pues, con muy poco riesgo, muy poca rentabilidad por dividendo. Tendrá otras virtudes, pero de luego la del dividendo no es muy buena. Pero si yo me centro en calcular el precio, recordar, es la fórmula que poníamos, es la rentabilidad libre de dividendos menos, ¿vale? El dividendo a recibir, con lo cual me sale un precio superior. Me sale un precio superior, que suele ser raro, pero ¿por qué? Porque generalmente los dividendos de las compañías están por encima de la rentabilidad libre de riesgo. Si no, ¿quién va a invertir en compañías por recibir un pago explícito por debajo de cómo me lo pagarían sin asumir riesgo, ¿no? Pero bueno, es un ejemplo que se pone posiblemente para el cálculo de lo que sería el precio del derivado, ¿vale? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Todo correcto? ¿Por qué se resta? Me preguntas. Porque la fórmula a recordar es el tipo de interés libre de riesgos menos el pago o el fondo. Como generalmente, ¿por qué? Porque yo para calcular la rentabilidad o el precio futuro, yo tengo que tener en cuenta, por un lado, yo solamente, si solo tengo en cuenta el tipo de interés, ¿vale? Que sería como la financiación, yo voy a multiplicarlo por ese tipo de interés. Pero ¿qué pasa? En este caso voy a recibir un flujo. Hay un flujo, tengo que descontar el flujo que el activo subyacente va a tener, que es el dividendo. Y en este caso está medido en términos no nominales, sino en porcentaje. Por eso se resta al activo libre de riesgo, ¿vale? El beneficio, como digamos, o el ingreso en flujos que iba a tener el activo subyacente, que sería la rentabilidad por eso se resta, porque minora, lógicamente, el coste, porque hay un flujo que yo ya lo he recibido. Eso es como restarle al precio, pero lo hacemos en el tipo de interés, ¿vale? ¿Qué pasa con una acción corta dividendo, ¿vale? O paga un dividendo. Y una acción, esta opción, imaginaros que vale 50, ¿vale? Y tiene un dividendo de 2 euros, ¿vale? El día que corta el dividendo, la acción vale 48. Los 50 que valía el día anterior, menos los 2 que recibe de dividendo, ese día, sin moverse la cotización, está a 48, ¿vale? Hay que restar el dividendo. A partir de ahí, de una solución. Es decir, los dividendos se sustraen del precio de la acción. Por eso a la hora, cuando yo tengo que trabajar con futuros o con derivados, que el activo subyacente tiene pagos, ya sean cupones en bonos o tiene pagos con dividendos, tengo que descontarlo porque si no estaría inflando el precio del derivado. ¿Vale? Vale. Bueno, aquí tenemos la formación en el futuro Eurostock, que son los futuros de los índices de renta variable. Y aquí lo único, pues cuando tú tienes un índice o una cesta, lo único que tienes que tener en cuenta es el peso que tiene cada uno de los valores dentro de esta cesta, ¿vale? En este caso estaríamos igual que, a lo mejor conocéis el SP500, etcétera, pues son índices de mercados de renta variable y dices, oye, en este caso, ¿cuál es el activo subyacente? Bueno, pues el activo subyacente son 500 compañías. En este caso, ¿cuál es? Son 50 compañías que cotizan en el Eurostock 50, ¿vale? ¿Y cotizan todas con el mismo peso? No. En función de la capitalización, pues cada una tiene un peso por el índice. Hay unas que tienen el 10, el 12%, otras el 2%, y lógicamente es un peso ponderado, una medida ponderada, ¿vale? Con lo cual, a la hora de calcular el futuro teórico de un índice, tengo que tener en cuenta los pesos de cada una de las acciones y los pagos de dividendos en ese periodo de cada una de esas acciones para poder calcular el futuro teórico, ¿vale? Sería algo más complejo, algo más matemático, pero entendéis a día de hoy, pues con todos los sistemas de tecnología que hay, esto es prácticamente inmediato. O sea, las hojas que se crean para esto, para saber el futuro teórico, ¿vale? Y en esto sí que ha habido, o puede haber un determinado desfases en la formación de precios de futuros, cuando cuando el mercado está estresado, sí que podemos encontrar en algunos momentos determinados arbitrajes. Cada vez más raro, porque las máquinas, hace años sí que era más habitual, hace pues, unos 10 años,
no había sistemas de contratación tan rápidos que ajustasen, con lo cual había la posibilidad de mandar lo que se llamaban unas cestas reducidas que replicaban un índice contra el futuro. Era algo, pero más que el que ganaba era el que tenía el sistema más rápido de acceder al mercado. Digamos, a día de hoy, que es prácticamente, se acceden a los mercados pues, en milisegundos, pues prácticamente lo que es el arbitraje del precio teórico de un índice contra toda la cesta de sus índices, aparte que para hacerlo bien supone una réplica total, es decir, comprar los 50 valores o vender los 50 valores en los porcentajes adecuados, etcétera. Es una operación compleja. Ahora se ajusta dando que ya no hay casi oportunidad de arbitraje. Por eso en los mercados, como decía, maduros, el buscar el arbitraje o no es relativamente complicado. Yo utilizo el derivado, pero conociendo que el precio está bien valorado, y lo utilizo para mi gestión, que es realmente lo que más me interesa. Aquí tendríamos las características, como siempre es fundamental conocerlas. Aquí tendríamos también el margin que nos piden, cuándo vencen, cuándo no vencen, el valor del contrato. El valor del contrato en este caso, el valor de un punto son 10 euros. Si el índice vale 4.226 por 10, pues sería el valor de la posición, que serían 42.260. ¿Vale? Iremos viendo las especificaciones técnicas, pero eso también os adelanto, que también es bueno, si queréis averiguar sobre derivados y futuros, que os metéis en las cámaras y veis trasteando y analizando cada uno de los futuros que os puedan interesar para conocer bien sus características. Y luego, fijaros, después de todo, las estrategias que tenemos con derivados no son más que dos: o compro o vendo. No tengo otra. Podemos hacer luego combinadas, mil historias, pero realmente o compro o vendo. Y veréis que a partir de ahora y la semana que viene, lo más difícil que vamos a tener de tomar decisiones es si compro o vendo. No voy a hablar, no vamos a hablar si hay que, cómo se forma el precio, sí que lo vamos a conocer, pero no vamos a trabajar tanto en eso, sino realmente la operación que sea coherente con lo que yo quiero hacer, y eso llevarlo al mercado. Aseguro que vamos a tener dificultades, sobre todo porque lo que nos importa muy bien es conocer el tipo de inversión que quiero hacer, si es de cobertura de inversión, y conocer el activo subyacente. Hull, que es un libro muy bueno a todos aquellos que queráis avanzar o desarrollaros más, también lo tenéis en la bibliografía, creo que de UNIR. Pues Hull es el libro de Hull del 2009, o cualquier otra réplica que haya hecho más adelante, o edición que haya salido, pues es de los libros más interesantes y del desarrollo y el conocimiento de los derivados, ¿no? Y él lo define que es un contrato para comprar o vender un activo en una fecha determinada a un precio determinado, ¿vale? Y ahí pues tenéis también un manual muy interesante para aquel que quiera profundizar todavía aún algo más, ¿vale? Y podemos comprar, lógicamente, el futuro, que tendría este gráfico, en el cual siempre y cuando el mercado del activo subyacente suba, yo voy a estar en beneficio desde el punto de vista del derivado, y siempre y cuando caiga, pues voy a estar en pérdidas. Esto no quiere decir que la operación sea buena o mala. Entonces, es una cobertura, si es una inversión, sí, pero si fuera una cobertura tendríamos que valorar el paquete o la operación total, porque realmente estoy hedgeando una posición o no, ¿vale? Esto lo vamos a ir viendo a lo largo del curso de manera reiterada, todas las sesiones que empecemos a realizar a partir de la semana que viene, ¿vale? Bueno, aquí las estrategias, como he dicho, el comprador, tengo el derecho, tengo la obligación, ¿vale?, de realizar la compra. Cuando yo vendo un futuro también tengo la obligación, aunque no venga, en este caso, yo tengo aquí la obligación de, igual que aquí, si yo vendo un futuro, estoy obligado a vender ese activo a esa fecha determinada, a ese precio determinado, ¿vale? Será muy diferente de lo que veamos con las opciones, pero en este caso la obligación es exactamente igual para el vendedor. En este caso, sí, también. Cuando yo compro, tengo una expectativa alcista, o tengo que cubrir un riesgo de que ese activo subyacente suba, son las dos mismas. Es decir, si yo quiero invertir al alza de ese activo, tengo que comprar futuros, o si yo quiero cubrir el riesgo de que ese activo suba, tengo que comprar futuros. Y en el caso vendedor bajista, en efecto, si yo quiero aprovechar una caída de los mercados o quiero beneficiarme de una caída de un activo subyacente como inversión, ¿vale? Porque aquí recordar que podemos invertir tanto al alza en los mercados como en la caída de los activos subyacentes, debería venderlo, ¿vale? Y también, si yo me quiero cubrir la caída de un activo subyacente, lógicamente tengo que vender el futuro para cubrir, porque el riesgo lo tengo en la caída del mismo. Los beneficios en el contrato de la compra son ilimitados, es decir, todo lo que suba. En el vendedor, pues lógicamente es difícil ver que nos vayamos por debajo de cero, con lo cual estarían limitados hasta la pérdida máxima del valor, ¿vale?
y las pérdidas son ilimitadas también, y en el caso de del vendedor también son ilimitadas, porque si el activo sube, tú estás perdiendo. Las pérdidas, bueno, serían limitadas entre comillas, si entiendo, hasta el valor cero del activo subyacente, ¿vale? Que sería aquí lo mismo, hasta el valor cero, ¿vale? Eso sería un poco la estrategia a conocer, ¿vale? Y ahora vamos a trabajar sobre este ejercicio, ¿vale? Donde ya ponemos en contexto. Y adelanto que la semana que viene, que veremos en divisas muchos tipos, tanto de inversión como de cobertura, pero fijaros que esto podría ser cualquier relación que tuviéramos con un cliente nuestro, y en este caso nos viene, se sienta con nosotros, y es un cliente europeo, en este caso, un importador europeo, que fijaros que necesita comprar, pues que compra mercancías, lógicamente, fuera de su entorno. En este caso, en dólares. Tiene que pagar en dólares un pago en marzo del 24, pongamos aquí junio del 25, ¿vale? Lo que le va a tener que pagar no ahora, sino dentro de prácticamente 2 meses, ¿vale? Entonces, imaginaos ahora con el lío que hay de las divisas, un poco en la situación actual, bueno, pues, ¿verdad? Pues tenemos primero, y en este caso nos dice que el contado en este momento está a 1,06 y que el precio futuro es 1,0740. Esto sí que podemos darlo por bueno. Y dice, primero, ¿qué riesgo tiene este cliente? ¿Vale? Eso sería lo primero. Lógicamente, cuando a mí viene un importador o un exportador o me plantea su situación, yo tengo que analizar primero qué riesgo tiene el cliente. ¿Vale? Y pensándolo, luego me dice, según el precio del futuro del dólar, en este caso del euro dólar, se debe depreciar, ¿es cierto? O sea, según el precio, si el precio de hoy está a 1,0685 y el precio del futuro me marca que va a estar a 1,0740, el dólar se debe depreciar. ¿Esto es cierto? En este caso parece que el euro ha subido, o sea, el euro está más caro y el dólar más barato, se hubiera depreciado. ¿Esto es cierto? ¿Que se va a depreciar? Eso sería la segunda pregunta que el cliente me puede hacer. ¿Qué estrategia debo seguir con futuros? Es decir, si yo quiero cubrirme del riesgo que tengo, ¿qué debo hacer con futuros? Teniendo en cuenta las características del futuro, que luego las damos, pero bueno, en este caso os digo que un contrato son 125.000 euros, cada contrato de futuro, ¿vale? ¿Cuántos contratos tendría que hacer? La pregunta, la C, es mucho más importante. ¿Qué estrategia debo seguir con futuros? Es decir, ¿debo comprar o debo vender futuros? Y luego, finalmente, si al vencimiento de esa operación, en junio del 25, cuál sería el resultado si el tipo de cambio estuviera a 1,05 o si fuese 1, ¿vale? Ver un poco qué impacto económico ha tenido esa posición, ¿vale? Y ahora voy a compartir un Excel que tengo, pero antes de compartirlo, lo que más me interesa, lo que más, de verdad, en cualquier posición que veamos a partir de ahora de un cliente que nos plantea una posición, es primero interpretar qué riesgo tiene. Eso es lo más importante que tenemos. ¿Qué riesgo o qué operación quiere realizar? ¿Vale? Porque yo, en vez de decir un importador europeo, es decir, yo puedo decir, oye, tengo o voy a recibir una herencia en dólares o cualquier otra situación, no solamente que tenga una actividad comercial o tengo unas acciones en dólares, que eso también hablaremos ahora. O sea, una serie de cosas que dices, bueno, que un cliente viene a preguntarme, dice, primero, ¿qué riesgo tiene? Eso sería lo más importante. Cuando un cliente viene a preguntar con una inquietud, va a realizar una inversión, yo tengo que decirle, bueno, esta inversión puede ser buena, pero tienes estos riesgos. En este caso, ¿qué riesgo tiene este cliente? ¿Qué riesgo tiene el importador en dólares? Que tiene que pagar unos dólares dentro de 2 meses. ¿Qué riesgo tiene este cliente europeo a día de hoy? Venga, antes de que pase al este. Venga, me lo ponéis por el chat o tomáis la palabra algunos. Y claro, esto es mucho más importante que conocer el precio, de cómo se forma el precio o sea, yo lo estoy dando por bueno, ¿eh? Estoy dando por bueno que si hoy el contado está aquí, el precio del futuro es este. No entro ni a valorarlo. Y el cliente viene, yo no sé ni cómo están los futuros, ni cómo está el contado. Yo solo tengo que saber qué riesgo tiene. ¿Qué riesgo tiene? Que se aprecie o que se deprecie el dólar. Vamos a empezar, Raúl me dice que suba el precio aún más. Vamos a empezar a hablar, cuidado, porque esto es la gran clave, ¿no? Tenemos que empezar a hablar con propiedad de o precio
o apreciación o depreciación de una divisa. Ahora también os lo voy a explicar. ¿Vale? En este caso, no voy a entrar de momento, no vamos a entrar en si el precio tiene que subir o bajar. Si yo tengo que pagar, yo soy europeo, y yo tengo que pagar, o yo soy cliente no americano, o no, o que mi divisa que yo recibo no, o con la que mis ingresos no están en dólares. Si yo tengo que pagar una mercancía o unos dólares dentro de 2 meses, ¿cuál es mi riesgo de tipo de cambio, lógicamente, para dentro de 2 meses? Que el dólar esté más caro o más barato. Eso sería lo primero, que parece obvio, ¿no? ¿Vale? En efecto, lo primero es decir, yo, si el dólar se encarece, a mí me cuesta más, en este caso euros, pagar los mismos 565.000 dólares. ¿Vale? Es decir, cuando yo tengo que hacer un pago de una mercancía, ¿vale? Que no es en mi divisa, a mí lo que me interesa es que mi divisa esté lo más fuerte posible para que me cuesten menos los dólares, porque los dólares son los mismos, 565.000 dólares. Lo que pasa es que si yo mi divisa está más fuerte, voy a tener que pagar menos euros. Si está más débil, voy a tener que poner más euros. Yo como ingreso, mi riesgo es que el dólar se aprecie, que es lo mismo que decir que el euro se deprecie. ¿Vale? Y aquí ya paso al Excel. ¿Vale? Y aquí tenemos el primer punto que nos estábamos planteando. Esta hoja luego os la dejo. Bueno, aquí os he puesto un gráfico en tiempo de hoy que he cogido para que veáis la volatilidad de lo que llevamos en el año 2025 y que veníamos del 2024. O sea, prácticamente hemos hecho del 2024, solamente para que veáis el riesgo que tiene este activo, ¿vale? Porque mucha gente pensamos en la renta variable, hacemos operaciones y de hecho este año las peores inversiones han sido no solamente aquellas que están en un activo concreto como la renta variable. No. Todos aquellos inversores en dólares que no sean americanos es la peor inversión que han tenido este año. Tener dólares en cartera con depreciaciones del 12%. Ni teniendo el bono más seguro, que era el bono americano, que se ha comportado de manera bien, siguen perdiendo dinero, porque el dólar se ha depreciado en torno a un 10-12%. ¿Vale? Con lo cual, observamos que es uno de los mayores riesgos que tenemos. Fijaros que en el julio del 24 estábamos a 1,05, nos fuimos a 1,12, eso es como un 6%, de ahí pasamos prácticamente a 1, que es caer, que eso es moverse prácticamente a otro 10%, y de ahí hemos pasado a 1,15, 1,16, que hemos estado estos días, 1,15, pues otro 15%. Fluctuaciones en periodos de tiempo que veis bajísimos, ¿no? Entonces, a la pregunta, importador europeo, riesgo en dólar, que se aprecie el dólar. ¿Qué implica en el tipo de cambio euro-dólar? El riesgo es una. ¿Qué implica la apreciación del dólar? Que se deprecie el euro. Es decir, que baje el tipo de cambio euro-dólar. Un ejemplo muy sencillo. Eso es, que caiga el euro-dólar. En efecto, sí, recordar que siempre es una divisa hace lo contrario. Si mi riesgo es que se aprecie el dólar, mi riesgo es lo mismo que decir que se deprecie el euro o mi moneda local. Y en la cotización euro-dólar, lo que me preocupa en este caso, un movimiento de este tipo me perjudica. Un movimiento de este tipo me beneficia porque aquí mi divisa, el euro, se fortalece y el dólar vale menos. Un ejemplo muy claro, fijaros, los mismos, justo 500, da igual, 565.000 dólares. Los 565.000 dólares está vinculado. ¿Vale? Al tipo de cambio que estaba hoy era 1,0, son 528.000 euros. Es decir, cambiar estos dólares al tipo de cambio que marcábamos que estaba el spot era 1,07. ¿Qué pasa si el tipo de cambio, en este caso, se aprecia en vez del euro y se deprecia el dólar? Nos iríamos a 1,20. Estaríamos todos de acuerdo que el euro subiría. Fijaros que yo tendría que desembolsar para los mismos dólares, ¿está bien? Para los mismos dólares tendría que desembolsar 570.000, mucho menos que los 528.000. O sea, que en este caso, esto es lo que me beneficia. Pero ¿cuál es mi riesgo? Todo lo contrario, que baje. Si se va a 1,02, ¿vale? Tendría que en vez de poner 528 que me cuesta, tendría que poner 550.
Esto me refleja, en efecto, este movimiento. Con lo cual, yo ya tengo dos cosas muy importantes. El riesgo de un importador, de alguien que tiene que comprar mercancía, el riesgo es que se aprecie el dólar. Y en tipo de cambio euro-dólar supone que mi riesgo es que el euro baje. ¿Vale? Y eso es muy importante porque a partir de ahora podré saber qué decisiones tengo que tomar. ¿Vale? La pregunta 2 nos decía el cliente, bueno, si el tipo de cambio hoy está a 1,0685 y el futuro está a 1,0740, tengo que estar tranquilo porque los futuros indican que el dólar se va a depreciar. ¿Eso es cierto o no? ¿Vale? El cliente ha mirado la hoja de futuros y ve que está por encima del tipo de cambio, el precio del futuro, y dice, bueno, pues es que el dólar, la tendencia es que se va a depreciar. O sea, la tendencia, el precio futuro dice que se va a depreciar. Sí, sí, pero yo no digo que si sube el euro te beneficia. Yo quiero decir que hoy el cliente viene a vosotros como asesores con en la página de derivados y os dice, oye, el euro está hoy a 1,0685, pero los futuros a junio me dicen que está a 1,0740. Con lo cual, eso indica que el euro va a subir, se va a apreciar y que el dólar se va a depreciar. Con lo cual, yo estoy tranquilo, no voy a hacer cobertura. ¿Es esa afirmación cierta? Yo es lo que os pregunto. ¿Qué le tienes que decir a tu cliente, en este caso, cuando te viene con ese argumento? ¿Vale? Os lo dejo pensar, ¿vale? Eso lo vemos al final. ¿Qué estrategia de cobertura tengo que hacer para este cliente? Si hemos dicho que había una apreciación del dólar, que implica que el tipo de cambio, el riesgo es una caída del euro dólar, ¿qué tengo que hacer? ¿Comprar o vender futuros? ¿Tengo que comprar o vender futuros de euro dólar para cubrir mis riesgos? Esta pregunta es todavía más importante que la segunda, porque esta es la que decide la operación de cobertura o no. Esta es la que implica si me equivoco o no. Venga, no tengáis miedo. Aquí no nos estamos jugando nada, afortunadamente, dinero. Somos clientes ficticios, aquí estamos para aprender. Si el riesgo es que el euro se deprecie, que el euro baje, que el tipo de cambio baje, ¿qué tengo que hacer para cubrir? Fijaros lo que lo acabamos de ver en la presentación y veíamos posiciones largas, posiciones cortas, ¿qué riesgos cubren? Si yo tengo un activo que mi riesgo es que baje, ¿qué posición debo tomar en los futuros? Vamos, venga, no tengáis miedo. Si compro futuros, recordar que si a ver, un segundito. Claros. Si yo compro un futuro del eurodólar, ese futuro, si sube el eurodólar, me beneficia. Pero yo no estoy cubriendo ese riesgo. Yo estoy cubriendo mi riesgo, ¿cuál es? Para comprar los dólares, que el mercado caiga. Yo tengo que cubrir este riesgo, que el eurodólar pase de 1,10 a 1. La única forma de cubrir que el eurodólar pase de 1,10 a 1 es vendiendo futuros. De tal forma que a mí el contado me va a salir más caro, pero con los derivados voy a obtener el beneficio en el momento que el producto caiga. ¿Vale? No, no pasa nada, estamos para verlo. Esto es la parte más importante, lo he dicho desde el principio del curso. La dificultad no la vamos a tener en el precio del activo subyacente, que es fácil, una fórmula. Pero lo importante del aprendizaje y lo que vais a utilizar en vuestra vida profesional y en vuestra vida real es saber qué riesgo tengo y saber qué decisión debo de tomar. Y no es fácil, ¿eh? Lo reconozco que al principio no es fácil y por eso vamos a hacer muchos ejercicios a lo largo del curso para ir consolidando, porque luego encima cuando mezclamos activos subyacentes diferentes, la cosa se complica. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es la adecuada? Tengo que vender futuros. ¿Vale? Ya tengo dos. El riesgo era apreciación del dólar, todos clarísimos. He puesto un ejemplo para demostraros que el riesgo es la depreciación o depreciación del euro. En que me deprecio, pago muchos más euros por los mismos dólares. ¿Vale? Y eso supone una caída del euro dólar. Todavía nos queda pendiente la pregunta número 2. La pregunta número 3 nos viene a decir que la estrategia va a ser vender futuros. Perfecto. Y luego tendríamos el ratio de cobertura. El ratio de cobertura quiere decir cuántos contratos necesito
ya para vender, para cubrir este importe de 565.000 dólares. ¿Vale? Recordad que el contrato son de 125.000 euros, que yo lo paso al tipo de cambio, puede ser el del futuro mejor, en vez del contado, 1,0740, ¿vale? Son 134.250 dólares. Si yo divido los 565.000 entre los dólares y tal, me sale 4,20 contratos. Es decir, tengo que hacer vender 4 contratos para cubrir esta posición. Es decir, si este importador quiere quedarse tranquilo, tendrá que vender 4 de contratos de futuros a junio del 25 para estar cubierto su riesgo de divisa. ¿Vale? El resultado financiero de la cobertura, si está a 1,05 o a 1, bueno, esto es un cálculo muy sencillo, serían los 4 contratos por el tipo al cual yo lo he contratado, ¿vale? 1,07 al cual yo he vendido, menos el tipo al que lo compro por 125.000. En efecto, si el precio baja, como yo estoy vendido, he obtenido un retorno de 12.000. En el caso contrario, como yo, en el caso que suba, si yo he vendido a 1,07 y la compra está a 1,1, pues en este caso habré perdido 13.000 euros. Esto sería el cálculo, pues como cualquier otro que habéis realizado, de compra o venta de un activo, precio inicial, precio final, lo único teniendo en cuenta que en este caso es una venta del activo final. ¿Vale? Posiblemente esto es lo que menos tampoco importa, el resultado de la cobertura, porque la cobertura gane o pierda, lo que gano por el derivado me lo da el activo subyacente. Cuando hay una cobertura, el resultado financiero termina siendo cero, termina siendo ¿cuál? Que yo me he cubierto el riesgo de euro-dólar, ¿a qué precio? A 1,0740 hoy, día 24 de abril, a junio, sé que tengo cubierto el riesgo a 1,0740. El derivado me dará beneficio o pérdida, lo mismo que me va a dar el contado que yo realizo hoy. ¿Vale? O el contado que voy a pagar dentro de 2 meses respecto al precio de contado de hoy. ¿Vale? Con lo cual, cuando hago un hedge o una cobertura, el beneficio de la operación es cero. Lo único que en un lado gano, en un lado pierdo, o viceversa, en un lado pierdo y en otro lado gano. ¿Vale? Pero yo estoy bloqueando una posición. Un hedge es bloquear, reducir, minimizar, quitar, anular el riesgo que tengo sobre un activo. Otra cosa es que hubiera hecho una inversión. Si hubiera apostado, en este caso, por una apreciación o por una depreciación del dólar, sí que sería ese resultado positivo. Hoy podemos utilizar futuros del euro-dólar en este entorno actual para ver, imaginaros lo que os he dicho al principio, que yo sigo viendo el euro-dólar que creo que va a terminar en 1,30 dentro de este año. Si me hicierais caso, no lo hagáis, por favor, si hicierais caso, ¿qué tendríais que hacer en futuros para hacer una inversión? Comprar o vender futuros para beneficiaros ¿de qué? De una depreciación superior del dólar. ¿Qué tenéis que hacer? ¿Comprar o vender futuros del euro dólar para beneficiaros de eso? Como inversión. Venga, animaros, tomar la palabra, hombre. Comprar, eso es. Comprar, porque mi objetivo es que suba el euro dólar a 1,30. Si hoy está a 1,10, 1,12, pues el tipo que esté, pues tengo que hacerlo. ¿Vale? Sería comprar como inversión. ¿Vale? Y luego nos queda resolver esta pregunta número 2, ¿vale? Que me ha hecho el cliente, que no es que se la he hecho yo. El cliente me dice que viendo el mercado de futuros, pues parece que los mercados, como dicen, descuentan que el dólar se va a depreciar. Esto es falso, ¿vale? ¿Por qué? Porque el precio del futuro, ¿qué es? El precio teórico hoy, ¿de qué variables? Del tipo de cambio, del spot, del 1,0685 y del diferencial de tipos de interés que hay en ese periodo, en esos 2 meses. Es un futuro teórico. ¿De qué va a depender que el futuro en junio está? Pues mayoritariamente va a depender de lo que haga el spot, de lo que haga la divisa en sí, de lo que fluctúe esto que tenemos en el gráfico. ¿Vale? Con lo cual, muchos clientes, algunos de ellos ya cada vez más, pero algunos que están menos formados, os van a decir, oye, yo he visto que en los futuros descuentan que el euro se va a ir. No descuentan, eso es el futuro teórico. Y el futuro teórico, pues eso hemos explicado hoy, que se forma con una serie de componentes, teniendo en cuenta sobre todo el tipo de interés en un plazo determinado. Recordar cómo calculábamos el otro día los futuros de divisa, que tienen en cuenta el diferencial, en este caso, que hay de tipos de interés entre el euro y el dólar. Y eso influye, lógicamente, en el precio del futuro. ¿Vale? Bueno, han sido muchos conceptos, algunos de ellos pues
más complejos, pero es importante, insisto, porque de aquí en adelante lo que vamos a ir es ir perfilando cada uno de los activos subyacentes y trabajando en diferentes escenarios, ¿vale? En diferentes escenarios para tomar decisiones, ¿vale? Es una asignatura en la cual lo que aprendemos más es a tomar las decisiones y a conocer un poco el fondo y las claves de cómo funciona el mercado de derivados, ¿vale? Y es algo que se utiliza muchísimo a día de hoy, es algo relevante y lo más importante, aparte de conocer cómo se forman los precios, lo más importante, insisto, es en hacer ejercicios de este tipo sin ningún miedo a equivocarnos, de verdad. Es mejor equivocarse ahora que dentro de unos años, cuando estéis con un cliente delante y la operación sea real. Eso es más complicado. Ahora podemos cometer casi todos los fallos que nos podamos permitir, ¿vale? Al igual que yo también al principio os puedo hacer comentarios de mercado que de lo que puedo pensar y está totalmente equivocado, ¿vale? Desafortunadamente, pues no tenemos ninguna vinculación económica, ninguna decisión financiera tomada que tengamos que tener responsabilidades. Bueno, pues muchas gracias. La semana que viene, debido a la festividad del jueves, que es día 1, creo que nos han puesto la clase, recordar, el martes 29, y además en un horario un poco raro, a las 2 de la tarde, porque eran los huecos que se podían para no perder la clase del este. A ver, Mario, me dices solo una novedad, la plataforma tiene colgada solo hasta la clase del 4 del 4, faltaría los PDF. De esa fecha hasta hoy. O sea, que me estás diciendo que en los archivos no están las clases de la última semana que subimos, no están colgados. Bueno, lo miraré. Vale, no te preocupes. Lo miraré, como siempre va a estar grabada. Miraré ahora como voy a subir el archivo de hoy, ¿vale? Como voy a subir el archivo de hoy y el Excel de hoy, ¿vale? Compruebo que esté bien, puede ser que se me haya pasado o que no se hubiera subido de manera correcta. Lo compruebo y así lo tenéis también actualizado. Aún así, si eso sucede, Mario, antes, me lo escribís en los foros, ¿vale? No tengáis miedo en escribir en el foro. Hoy no veo la clase del otro día o la presentación, ¿vale? Me lo pedís y así yo de esa forma que los foros sí que los miro diariamente, sobre todo por vosotros, para que no paralicéis el proceso, que estéis a lo mejor analizando una asignatura, un ejercicio y os falta documentación, ¿vale? En ese caso me lo pedís y así os lo hago llegar, ¿vale? Y bueno, eso, pues creo que nos han puesto la clase para el martes, quedará grabada, lo podréis seguir y nos introduciremos ya de lleno en los futuros, en este caso, de divisa y pues con ejercicios de cobertura también de comercio, de inversiones, compra de acciones en otros mercados, ¿vale? Y ver cómo lo gestionamos, ¿vale? Bueno, pues ha sido un placer estar una semana más con todos vosotros y bueno, pues os deseo lo mejor para esta semana. Me comprometo a subir los archivos, a repaso los que faltan y nos vemos la semana que viene los que podáis y si no, pues nuestro horario habitual ya la semana siguiente, ¿vale? Bueno, que tengáis buena semana. Muchas gracias.